Muy buenos días para todos. Hoy vamos a ver otra de las funciones de texto que trae la herramienta Excel y es la función extrae. Extrae me permite a mí extraer caracteres de una cadena de texto. En este caso, una palabra es una cadena de texto. Varias palabras pueden ser una cadena de texto. Y lo único que debemos hacer es decirle en esa función cuántos caracteres quiero que me extraiga y la posición inicial o el punto inicial dentro de la cadena de texto. Para este ejemplo, voy a suponer que yo necesito unificar todos los meses que solo me traiga las 3 primeras letras de cada uno de los meses para unificar algún informe que se me pueda presentar. Entonces, vamos a llamar la función extrae. Recuerden que la función se puede llamar desde acá de la f de x en la barra de fórmulas o en el menú de fórmulas insertar función. Aquí está dentro de las usadas recientemente, pero voy a suponer que no está. Aquí en esta parte de la tabla yo puedo buscar la función. Importante saber cómo se llama, extrae. Y le digo ir. Aquí la puedo seleccionar, le digo aceptar. Tan pronto le digo aceptar, la función me muestra la tabla de argumentos de función. Lo primero que me pide es, bueno, dígame, ¿dónde está el texto? ¿Dónde está el texto de donde usted quiere extraer caracteres? El texto, para el primer ejemplo, está en mi celda A243, que es enero. ¿Cuál es la posición inicial? Como yo voy a traer las 3 primeras letras, mi posición inicial es la posición número 1, es decir, donde empieza la letra E. Entonces, mi posición inicial es 1. Y los números de caracteres a partir de la posición 1 que voy a traer son 3 caracteres. Solo voy a traer los 3 primeras letras de cada mes. Entonces, le digo 3 y le doy a aceptar. Aquí me trae las 3 primeras letras del mes de enero. Voy a hacer lo mismo para el mes de febrero. Entonces, llamo la función. Tengo aquí la función extrae, la utilicé recientemente. Aquí me la presenta y le digo aceptar. Texto. Esta vez del mes de febrero, a partir de la posición 1, o sea, de la primera letra, y 3 caracteres, incluyendo la posición inicial. Entonces me va a traer la letra F, la E y la B. Le doy a aceptar y aquí me trae la letra P. Esto puede presentarse en algunos informes, pueden ser con nombres, pueden ser con datos, cualquier dato que uno se pueda presentar, que uno necesite extraer alguna información. Voy a hacerlo con marzo nuevamente. Insertar función, función extrae, aceptar. El texto, en este caso es marzo, le voy a decir que de la posición inicial 1 hasta la posición inicial 3 y le doy a aceptar. Como esto es una fórmula, si yo lo hago en el primer mes, pues puedo copiar la fórmula hasta el último dato y él automáticamente me va a traer la función. En este caso, todos los meses quedaron unificados, identificados con las 3 primeras letras, Bueno, supongamos que no es las 3 primeras letras, sino son la letra a partir del segundo carácter que yo quiero traer la información. Vamos a hacer el ejemplo. Insertar función, extraer. Del mes de enero, de este dato de texto, que en este caso dice enero, voy a decirle que a partir de la posición 2 me traiga 2 caracteres. Eso quiere decir que a partir de la posición 2 sería la letra N. Y si me va a traer 2 posiciones, 2 caracteres, me va a traer la N y la E. Le voy a dar aceptar. La N y la E. Todo depende de cómo estemos requiriendo, de cómo nos estén requiriendo la información o de cómo la necesitemos presentar. Por ejemplo, mes de febrero. La función extrae. Voy a decirle que el texto febrero, a partir de la posición 3, quiere decir que a partir de la letra B, tráigame
4 posiciones, 4 caracteres. Quiere decir que me va a traer la B, la R, la E y la R. 4 caracteres a partir de la posición 3, que es la letra 3. Esta es la posición inicial. A partir del carácter 3, tráigame 4 caracteres. Esto es lo que le estoy diciendo. Aceptar. Entonces, me va a traer la B, la R, la E y la R otra vez. Todo depende como yo esté necesitando la información. Entonces, vamos a retomar nuevamente fórmulas financieras, perdón, fórmulas, y vamos a buscar la función extrae, ir, le digo extraer, le digo que enero voy a traer, a partir de la posición 1, voy a traer 3 caracteres. Y me trae desde la primera letra 3 caracteres, incluyendo la primera letra. Si es unificado, pues yo hago y copio la fórmula y ya tengo la extracción de esos caracteres. Para el ejercicio, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos unos departamentos y unos códigos. Vamos a elaborar esta tabla y la actividad es que el código de cada departamento corresponde a las 2 primeras letras del mismo. Y lo debemos hacer con la función extrae. Entonces, en este caso, fórmula extraer, aceptar. El código de cada departamento corresponde a las 2 primeras letras de cada departamento. Entonces, contabilidad. Desde la posición 1 hasta la posición 2 es lo que yo necesito. Perdón. Desde la posición 1, 2 caracteres es la C y la O. Aceptar. Ese es el código del departamento de contabilidad CO. Vamos a ver fórmulas financieras, fórmula extrae del texto personal. Voy a traer desde la posición 1 que me traiga 2 caracteres. Entonces traerá la P y la E. Aceptar. Y así sucesivamente. Yo puedo copiar la fórmula y en este caso lo puedo hacer copiando la fórmula donde los códigos de cada departamento lo identifican las 2 primeras letras. Esta es la función extrae. Otra de las cosas importantes que se nos presentan cuando manejamos las hojas de algún informe en Excel es que en ocasiones necesitamos dividir alguna información que es una cadena de textos. Necesitamos dividir una cadena de textos. Ojo que estamos trabajando con textos. También en la extrae estamos extrayendo son textos. Cadenas de textos. En este caso, muchas veces cuando trabajamos informes en la parte laboral y administrativa, nosotros puede ser un caso en que una nómina de personal tenemos los apellidos y nombres de las personas, pero hay entidades del Estado que piden, no, mire, usted tiene que separarme. En una columna vaya un apellido, en otra columna otro apellido, en otra columna el primer nombre y en otra columna el segundo nombre. Entonces, sería muy dispendioso si tenemos 600 trabajadores, 500 trabajadores, qué sé yo, cualquier número importante de trabajadores, empezar uno por uno y dividirlos. Aquí, Excel nos permite hacer esta función convirtiendo estos textos en columnas para poder manipularlos. Entonces, pero debe haber un parámetro con el cual se repitan todos los textos para yo poder hacer esa división de estos cadenas de textos en columnas. Aquí el parámetro que se da en todos es que después de cada palabra está un espacio. Después de cada palabra está separado por un espacio. Primer apellido, segundo apellido, está separado por un espacio, así como los nombres. Entonces, yo puedo aprovechar esa información para
dividir estos textos en columnas. ¿Cómo lo hago? Voy a seleccionar los textos que quiero dividir en columnas, que para este caso son estas personas. Y digo, en la función datos hay una opción que es textos en columnas. Le voy a dar esta opción, textos en columnas. Lo primero que él me dice es que si está delimitado o que si es de ancho fijo. Ancho fijo no es porque para que fuera ancho fijo, todos los apellidos tendrían que tener el mismo número de caracteres, todos los nombres tenían que tener el mismo número de caracteres, luego no podría hacerlo como ancho fijo. Tengo que hacerlo como ancho delimitado. Al darle la opción de ancho delimitado, le digo siguiente y él me presenta una opción de separaciones. En nuestro caso, la separación común en todos es el espacio. Entonces le doy un clic en espacio y fíjense que él aquí ya me visualiza los datos como los va a presentar. Dándole un clic en espacio. Le digo siguiente, finalizar. Entonces, esta cadena de texto ya quedó dividida en primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Entonces, esta cadena de texto quedó primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Serían los títulos, vamos a identificarlos así, con negrilla. Bueno, entonces, dependiendo de cómo a mí me piden la información, una cadena de textos que tenía un parámetro que todos estaban separados por un espacio, me permite fácilmente convertirlos en columnas. Me separó los apellidos de los nombres. Que si el informe me dice, por ejemplo, un informe para el DANE, me dice, mire señor, tiene que presentarme una columna de primer apellido, segundo nombre. Si hay otro informe que me dice que primero deben ir los nombres y luego los apellidos, pues yo ya puedo manipular estas opciones cortando, por ejemplo, señalo esto, clic derecho, cortar y lo pego, cosa que ustedes ya manejan. Entonces ya aquí me queda nombres y apellidos. Todo depende de cómo se requiera la información. En este caso quedarían apellidos y nombres, pero ya me permite hacer la separación de estos textos. Vamos a hacer un ejemplo acá con esa misma separación. Aquí tenemos una serie de nombres, los cuales están separados, están adicionados el nombre y la cédula. Y yo debo tener un parámetro de separación. Hay informes que son bases de datos que manejan la separación de los espacios con el punto y coma, porque así trabajan esas bases de datos. Entonces, yo debo aprovechar, si es que necesito separar esta información, aprovecho este punto y coma que se repite en cada una de las separaciones para poder separar el texto del nombre del número de su documento. Entonces digo, señalo la información que quiero que se separe. Datos, textos en columnas. Están delimitados, no son de ancho fijo porque no hay una unificación de que todas las palabras tengan el mismo número de caracteres. Entonces tengo que irme por delimitado. No son de ancho fijo. Me voy por delimitado, le digo siguiente y aquí el parámetro de separación es el punto y coma. Él me da la opción de que lo separe con punto y coma. Ya miren en la previsualización cómo nos muestra la información. Le digo siguiente, finalizar y él me separa la información. Aquí están la cédula, perdón, aquí están los nombres y apellidos y nombres y aquí está separada la cédula. Esa es la manera en que separamos textos en columnas. Muchas gracias.